A continuación, Poder Ciudadano. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Poder Ciudadano, una ventana construida desde la visión plural ciudadana para la expresión de sus anhelos, demandas y aspiraciones, con la conducción del doctor Patricio Gijón. Poder Ciudadano. Cordiales saludos. Mi invitada de esta noche es escritora, maestra especializada en Chile en técnicas pedagógicas musicales y dirección coral, directora y fundadora de varios coros infantiles en el Ecuador, representante de nuestro país ante varias entidades internacionales en asambleas y congresos culturales, guayaquileña que a temprana edad con su familia se trasladó a vivir a la ciudad de Quito. Tras darle la más cordial bienvenida a Sonia Novoa Rivadeneira, le consulto de dónde nace esta vena, yo diría artística, porque es un arte sin duda, tener la capacidad, tener esa vocación, tener ese oficio, tener esa sensibilidad para escribir. Gracias, Patricio. Bueno, la verdad es que por el lado de la familia de mi padre, mi abuelo paterno fue uno de los primeros promotores del Ecuador al escribir un libro en 1920 que se llama América Libre. Creo que, y bueno... En 1920, América Libre. Y bueno, él era embajador plenipotenciario como de 7 países y era un hombre que tenía mucho dinero, trajo la primera imprenta de linotipos al Ecuador, con la que hizo sus libros, y viajó por el mundo entero con estos libros, imagínense, pesadísimos, para entregar a cada uno de los embajadores donde él viajaba, como para promover el Ecuador y para que el mundo sepa que ya éramos un país productivo, y para que la gente invierta. Usted se inclina por el estudio y por la formación musical para convertirse en maestra de niños. Así es. Coménteme de manera sintética su trayectoria en esa dimensión. Ya, bueno, por ahí también es un poco asunto genético, porque mi abuela y mis tíos abuelos fueron Jorge Aranjo Chiriboga y Ángel Leonidas Aranjo Chiriboga, músicos muy conocidos que dejaron muchas obras escritas. Creo que por ahí me nace también la vena musical. Y usted se forma en Chile, ¿verdad? Perdón. Sí, yo tuve la suerte de que existió una posibilidad de formación con la UNESCO y con el Instituto Interamericano de la Música de Chile. Pero obviamente yo primero hice el conservatorio aquí en el Ecuador. Y luego, cuando ya yo era maestra del Liceo Internacional, vino esta posibilidad y fui a ese curso que duró más o menos unos 2 años, tanto presencial como no presencial. Vinieron muchos maestros de Chile espectaculares y formaron éramos como unos 70, menos, unos 60 de todo el Ecuador seleccionados, y quedamos 18 los que nos graduamos, porque era muy exigente. De ahí yo seguí con mi carrera. Obviamente había aprendido mucho sobre la formación musical infantil, ¿no? Que es a lo que me dediqué, porque siempre, toda la vida, me encantó el área coral. ¿Y cómo inicia la tarea de maestra en el área coral o en el tema musical? ¿Cómo Sonia inicia esta carrera? Bueno, la verdad le voy a decir, Patricio, que desde que yo era niña reunía a todos los niños de la familia para hacer los villancicos y hacía mis coros a mi manera. Y yo era la que manejaba los coros de la Navidad, de la familia, por ahí, digamos, la afición.
Luego, después entré a trabajar ya en el Liceo Internacional, que me acogió maravillosamente. Ya hicimos cosas muy lindas. Empecé a formar el coro infantil, hicimos un CD, bueno, no eran CDs en esas épocas, sino un disco que se llamó América Canta al Niño Jesús. En esas épocas incluso modernamente habían los cassettes. Claro, habían los cassettes y los otros discos chiquitos de 25 revoluciones, no recuerdo. Pero ya no recuerdo, son tantos años. Pero fue su primer disco. Sí, fue mi primer disco. Luego hice en el Colegio Los Pinos, que me invitaron a ser maestra también de música de las niñas del colegio, porque eran solo mujeres. Hice otro que se llamaba América Canta a los Niños del Mundo, que era canciones de cuna y canciones infantiles, ¿no? Y, perdón, no eran canciones de cuna, eran solo canciones infantiles de varios países de Latinoamérica. Por eso se llamaba América Canta. América Canta era el álbum. ¿Esta tarea le llevó a usted a salir de las fronteras del Ecuador, a proyectar su trabajo cultural, musical en el exterior? Claro, pero digamos, dejé de ser, ahí ya pasé a otra etapa, dejé de ser maestra directamente de los coros, aunque seguía todavía con un coro de niños que se llamaba el Coro de Juventudes Musicales, porque ingresé a este movimiento de Juventudes Musicales Mundiales, que en esa época tenía 56 países adscritos. ¿Ya? Ahí fue que di el brinco, el salto, digamos, al exterior, porque asistí a varias invitaciones que me hicieron como jurado de algunos encuentros corales, y en un momento llegué a ser presidenta de las Juventudes Musicales del Ecuador, y yo tenía que asistir como presidenta a todos los congresos y las reuniones musicales que se daban en el mundo entero. ¿Qué aspectos son los más trascendentes en esta carrera de maestra, de música, de conductora de coros, de una persona que también manejó proyectos especiales a nivel cultural? Bueno, la verdad es que para mí la parte más maravillosa, y es lo que me ha llenado de felicidad la vida, es haber podido enseñar a cantar a los niños y que exista una conciencia de que, como muchas personas dicen, y yo escribí un artículo que se llama así, un pueblo que canta es un pueblo feliz. ¡Qué hermoso! Entonces ahí comencé ya en mi otra etapa a dedicarme más bien a este tipo de proyectos, y asistí durante 15 años seguidos, sin faltar ni uno, a las asambleas mundiales de las Juventudes Musicales internacionales. Llegué a ser miembro del Buró Mundial. Solo 2 mujeres en los 50 años que tenía de existencia esta organización, 2 mujeres habíamos llegado a ser miembros del Buró. Yo tuve la satisfacción de leer un par de libros escritos por Sonia Noboa Rivadeneira. El primero es una novela que se llama La última mariposa del gueto. Es una novela que lo que hace es establecer con absoluta nitidez los hechos realmente execrables que se dan en torno a la tragedia inconcebible del Holocausto judío. Es un libro que a 2 voces, Sonia Noboa Rivadeneira cuenta toda una historia referida a un personaje que se llama Renate Krauss, que es precisamente una judía que llegó a vivir en el año 45 en el Ecuador. Le pido de favor a mi invitada que nos haga un resumen de el por qué, primero, esta orientación para escribir un libro con una sensibilidad especial, para decir ojalá nunca más se den este tipo de horrores que infortunadamente los vemos a diario. Así es. ¿Cuál es la motivación? ¿Cómo es que funciona la dinámica ahora de Sonia Noboa Rivadeneira en su condición de escritora? Bueno, la verdad es que ¿qué me llevó a escribir este libro? Sinceramente le voy a decir, no lo sé.
Yo creo que a veces son mandatos que vienen de otras esferas. Pero el personaje existió, vivió en Quito. Y justamente a través de mi función de música le llegué a conocer, porque cuando estuve representando al Ecuador en Canadá, a mí como delegada del Ecuador me dieron un dossier, los alemanes, fíjese la situación, de una ópera que había escrito un músico checo en el campo de concentración de Terezín, y que en esa ópera participaron los niños que vivían en ese campo. Hay una coincidencia. Hay una sarta de coincidencias, ¿no? Los niños que vivían en ese campo, para este hombre les dio una cosita de felicidad en medio de la tragedia que ellos vivían. Entonces sucedió que cuando iba a ir la Cruz Roja a visitar los campos, que ya habían runrunes de que les estaban maltratando, los nazis descubrieron que los niños, con este famoso Hans Krasa, que era el director y creador de esta obra, había montado con los niños durante 46 veces a escondidas de los nazis, pero ellos descubrieron y le presentaron a esta ópera ante los miembros de la Cruz Roja para decir que el campo era una maravilla, que los niños hacían arte, bueno, en fin. Para maquillar los horrores que se escondían alrededor de los campos de concentración. Pero sin embargo, esa actividad musical constituyó una esperanza de vida para esos niños. Sonia Novoa Rivadeneira, mi invitada de lujo en esta noche, pues entiendo que a temprana edad se obsesiona con la lectura del diario de Ana Frank. Esto también le lleva a entrar en el estudio de todo lo que significó el Holocausto judío. Así es, creo que fue el libro que más me llegó. Yo lo recibí de jovencita de 14 años, apenas vine de Guayaquil, de las manos de la mamá de una amiga íntima mía, que era hija de Pedro Jorge Vera, la Ruth Vera. Y entonces eso me impactó, ¿no? Y empecé desde entonces. ¿Cómo se llama la amiga? Ana Ruth Vera. Ya. Yo conozco a otra hija de Pedro Jorge, pero debe ser menor. Sí, es menor. Bueno, lo cierto es que ahí comencé y se me daban unas coincidencias increíbles. Donde iba tenía que encontrarme con personas que eran sobrevivientes del Holocausto. Todo era como, voy a decirlo de una manera graciosa, un complot. Para que Fue un complot para que Sonia Novoa escriba y desarrolle este tema que es tan delicado, tan complejo, que topa y hiere sensibilidades. Háganos un resumen apretadísimo de lo que contiene esta novela, La última mariposa del gueto, que de paso me informaba Sonia Novoa Rivadeneira que ha sido traducida al inglés, al holandés, entre otros idiomas. Por favor, háganos un apretado resumen. Ya, bueno, el resumen simple es un personaje que yo obviamente conocí aquí, Renate Krauss, a través de la ópera Brundibar, que la montamos aquí, y que por eso la conocí, porque buscaba yo una persona que nos dé alguna referencia de la época. Entonces comencé a escribir esto mucho después de que la conocí, mucho después de que hice la ópera Brundibar con el Conservatorio Franz Liszt, y que luego yo la hice por mi cuenta en Guayaquil, apoyada por Jaime Nebot. Entonces empecé a investigar, y hay muchísima lectura en el internet, que son vivencias de los judíos sobrevivientes, unas cosas increíbles. Pero en este caso, la persona que usted conoce en la ciudad de Quito, me refiero a Renate Krauss, que es el personaje central de su novela. Usted le conoció, usted le trató, ella le dio una serie de datos. Así es. La referencia que hace en su novela, en el sentido de que cuando ya era inevitable que les lleven a campos de concentración y que dividan a las familias, el padre de Renate le hizo una sola recomendación y una promesa de vida, de que ella logre sobrevivir, para contarlo en definitiva. Entonces, ¿qué es lo fundamental de esta obra? Bueno, lo fundamental no es tampoco una obra biográfica, porque yo reúno muchas vivencias de otros judíos que en el día de hoy, pues y desde hace algunos años atrás, comenzaron a contar sus historias, ¿no?
son testimonios de vida. Yo reúno a muchos de estos personajes contando sus historias, como usted podrá haberse dado cuenta. Lógicamente que el personaje central es Renate Krauss. Y esto me encantaría rapidito contar. Fue algo impresionante cuando estaba haciendo la ópera Brundibar, que buscábamos una persona que nos acerque a la época. Me encuentro con una amiga que no la había visto 1000 años y me comenta que en donde ella trabajaba había una señora que era sobreviviente del Holocausto. Entonces, y yo me acordaba que una vez cuando me iba a casar fuimos a comprar unos muebles en Muebles Teresa. Y la dueña, yo la conocí, pero cuando pasó por delante mío yo sentí algo, ¿no? Eso que uno no sabe por qué siente. Y cuando esta amiga me cuenta que ella misma trabajaba con ella en Metropolitan Turín, le fui a buscar para que nos dé un testimonio de su vida en el gueto para ayudarnos con la ópera, ¿no? Y lo cierto es que fui llevando el dossier que nos dieron en Canadá los alemanes y un CD. Fuimos con el Pájaro Febres Cordero, que era nuestro amigo, con Sofía Isurieta, que era la directora del Conservatorio de Franz Liszt, y yo. Y el rato que estábamos conversando, Renate sacó un poco de libros con fotos y dibujos de los niños de Teresín. Y cuando me dice qué es lo que están haciendo, porque yo no le había anticipado, le hago oír el CD y empieza a llorar. Y dice, yo fui una de las niñas que cantó en esa ópera. Impresionante. Entonces nos quedamos de una pieza. Y ahí fue que comencé. Yo dije, no, esto es un mensaje de todos los que he venido teniendo desde la época que leí el diario de Ana Frank. Es una novela maravillosa, escrita a 2 voces, donde hay un personaje que hace las veces de periodista, que investiga, que tiene una relación ya directa con Renate Krauss, con el interés de extraer la mayor información. Y claro, ese personaje es precisamente Sonia Noboa Rivadeneira, que se viste ahí de un periodista, de un varón, para ser una de las voces de esta novela. Novela extraordinaria, La última mariposa del gueto, que se lo puede encontrar, ¿dónde son? En Librería Rayuela. En la Librería Rayuela. Sí. Por el estrecho tiempo que tiene el programa, quisiera pasar a hacer una revisión muy resumida, somera, sobre otra novela, un cuento místico africano, Yeguá, que tuve el gusto de leerlo y de ver esa sensibilidad poética de Sonia Noboa Rivadeneira, que escribe con acuarela, que recrea toda una realidad de África, que nos conduce al continente africano para encontrar en esta novela sus costumbres, sus tradiciones, sus colores, sus sabores y además sus valores intrínsecos, todo lo que significa un misticismo que rodea al continente africano. ¿Cómo así usted escribe esta novela? Bueno, yo fui como delegada de las Juventudes Musicales al África, ¿no? A Costa de Marfil. Y realmente yo he viajado bastante. En un viaje larguísimo, que fue desde el continente americano, no sé dónde. A Europa, a París, de París a Abiyán. Y luego pues a trasladarse hasta el continente africano. En un viaje donde uno pierde el sentido del tiempo. Así resulta un viaje terrible, pero maravilloso, ¿no? Y uno se encuentra con tanta cosa que no ha visto jamás en otras partes. Y la primera sorpresa que tiene Sonia Noboa es ver que el reloj y los horarios en África son diferentes. Es que ahí ellos los hacen la diferentes. gente, el tiempo y el ritmo es diferente, distante, distinto, pero lleno de color y lleno de una cultura tan especial. Y bueno, entonces esa fue mi experiencia. Conocí Costa de Marfil, Senegal y Ghana, como delegada del Ecuador a esta maravilla de Asamblea Mundial que ninguna otra me había llegado tanto, ¿no? Y empecé también a investigar, a conversar con la gente, y cuando regresé al Ecuador vine, ¿qué le digo? Llena de África, llena de la personalidad de ellos, porque uno aquí y en otras partes del mundo no los conoce, porque son personas que están en otro hábitat, sin duda. Están en su hábitat. Ahora, el nombre de la novela, Yeguá, tiene que ver con el personaje central,
¿por qué usted hace toda esta novela, este cuento místico maravilloso, con un personaje central como Yeguá? Bueno, he oído algo, que dicen que el escritor bueno es el que tiene que lograr que el lector crea que es cierto lo que no es, y que se dé cuenta que no es cierto, o piense que no es cierto lo que es cierto. Entonces, sumando esas dos cosas, aquí hay mucha experiencia que tuve yo con gente, no solo con Yeguá, que era el muchacho este que resulta ser el personaje principal, sino con muchas otras personas. Que fue en definitiva su ataché. Claro, que fue en definitiva fue mi quien ataché. estuvo cerca de usted en esa todo. maravillosa aventura, en acercarse a la escritora, a este nuevo mundo. Y asimismo estuvo cerca del evento propiamente dicho, de él era un seminario internacional o un Claro, congreso internacional, pero él le llevó de la mano al mercado. Sí. Usted supo también entender todo ese misticismo de África. ¿Cuáles son los elementos más importantes que tiene este libro? Bueno, para mí, le voy a decir, he tenido, bueno, primero sin vanidad alguna, voy a decirle que el concepto general de todas las personas que han leído, jóvenes, medianos y mayores, es que es como ir en un río, la escritura, ¿no? Y le lleva, y le lleva, y le lleva, y muchos no han podido dejar de leer hasta la madrugada para terminar el libro. Entonces, eso me da la medida. Es la magia de un libro muy Sí. bien escrito. Es la magia precisamente que nos conduce a leer desde el principio hasta el fin. Eso ocurrió en mis dos, precisamente, encuentros con la manera como escribe Sonia Noboa Rivadeneira. Pero en Yeguá ocurrió algo especial. Me dejaba siempre, más bien, caminos positivos, caminos de colores, dejaba dulzura alrededor, porque es una obra que contiene mucho de poema. Sí, bueno, ahora hay una nueva tendencia que se llama la novela poética, ¿no? Así como una época hubo el realismo mágico, ahora están viendo qué interesante resulta una novela poética, porque yo también escribo poesía, tengo un álbum de poesía. Sí. Y tengo otra que todavía no edito, que es sobre el oriente ecuatoriano, que se llama Verde, Salvaje y Profunda, que algún día le editaré. Sonia Noboa Rivadeneira tuvo ella el primer premio de poesía en el Concurso Nacional de Poesía Gabriela Mistral en el 2006. Mi invitada ha dedicado toda su vida a la enseñanza de la música, a la promoción de jóvenes valores, a la producción de espectáculos culturales y a las creaciones didácticas sin recibir aportes del Estado. Agradezco la compañía en esta noche de Sonia Noboa Rivadeneira, una escritora extraordinaria, una Muchas mujer gracias. culta, una mujer además que escribiendo dibuja y nos lleva al mundo de la poesía. Con ustedes nos volvemos a encontrar en la señal de Telesucesos el próximo viernes a las 19:30, el domingo a las 21:30 y luego estamos en redes sociales. Una buena noche. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Poder Ciudadano, una ventana construida desde la visión plural ciudadana para la expresión de sus anhelos, demandas y aspiraciones, con la conducción del doctor Patricio Gijón. Poder Ciudadano.